y él tenía que darnos la escuela la semana pasada. ¿Por qué han apagado? Prendan la luz. Me da miedo. El padre Lucio dice que nunca lo han acosado tanto, porque yo le dije, padre, hable sencillo y corto. No solo eso, dice. Mañana me voy a tener que ir a confesar con mi confesor. Que es él. Bueno, nos paramos y hacemos la invocación al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovar la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le hemos pedido al Padre Lucio en esta escuela doctrinal que nos hable de una exhortación apostólica que se llama Sacramentum Caritatis. Es una exhortación del año 2007 que hizo el Papa Benedicto XVI y nos habla de la Eucaristía. Sí. Gracias, Padre. 45 minutos. Sí. Buenas noches. Prometo ser breve, claro y conciso, porque me lo han dicho muchas veces. Por la experiencia de la última escuela, dice que han terminado todos durmiendo, ¿no? No, mentira, se llega a enterar el padre Mavani. Esa ya la podés apagar a la luz. Así se ve un poquito mejor los contrastes del... Bueno, esa no, así yo veo, sí, ahí está. Bueno, es verdad que voy a ser breve, voy a demorar 45 minutos, ya me he controlado antes para evitar pasarme, y lo importante es poder desarrollar los conceptos. Al ser una, como ustedes le llaman, una escuela doctrinal, quizás el nombre asusta un poco, pero fíjese que es muy importante poder estudiar bien qué significa, qué es, de qué se trata el misterio de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque los errores teológicos se han diseminado generalmente en primer término en el área de la Eucaristía, es decir, en la celebración eucarística. Incluso los herejes, es decir, los que van en contra de la fe, aprovechaban los cantos de la misa, por ejemplo, para poder introducir allí en la letra de los cantos los errores teológicos. Hoy quizás no hay tanto hereje, pero sí hay muchos errores en la praxis de la celebración eucarística. Por lo tanto, tiene que llevarnos a recuperar un poquito más la relación que existe entre lo que es la oración y lo que es la fe. Ese binomio lo vamos a ver también hoy y es importante tenerlo en claro porque así como nosotros rezamos, oramos, es el modo en el que creemos, ¿no? Siempre expresa la fe que nosotros profesamos, se expresa en la oración, en el modo de celebrar. Por eso es tan importante esta relación y es algo que no tenemos que perder de vista, ¿sí? Entonces, la finalidad de esta escuela es poder ayudarles a ustedes a que lean el documento, ¿sí? O sea, yo no voy a poder desarrollar la cantidad de temas que tiene el documento, porque es un documento, si bien no es tan largo, es muy denso. Por lo tanto, no puedo yo desarrollar en 45 minutos toda la grandiosidad y la riqueza que tiene.
Por eso yo he tomado solo algunos temas específicos que me parecen importantes dentro de cada capítulo para poder expresarles qué es lo que conviene que uno tenga en cuenta, pero que no deja de lado todos los otros temas que están también en el documento, ¿sí? Por eso no van a desaprovechar el tiempo si ustedes lo leen, si ustedes lo meditan, incluso diariamente, pueden tomar algunas páginas, leerlo, subrayarlo, hacerse preguntas sobre el documento, ¿sí? ¿Cómo surge en primer término este documento? Es fruto de un sínodo, donde los obispos se reúnen y toman algunos elementos e inquietudes que tienen que ver con la Eucaristía. Fíjense que es un tema ahora incluso actual, se ha declarado para nosotros en la diócesis el año de la oración, el año de la Eucaristía, el año de la comunión, el año de la reconciliación. Para mí muchísimos temas juntos, que me parece que no debería ser así, pero bueno, tenemos libertad de pensar y de expresar lo que uno piensa. Me parece que tenía que haber sido solo un tema solamente. Pero bueno, es una oportunidad para reflexionar sobre la Eucaristía. Vamos a tener incluso diocesanamente unas jornadas sobre la Eucaristía, incluso los aspectos históricos, teológicos. No tengan miedo a la palabra teología, no le tengan miedo, hay que estudiar, hay que leer, hay que formarse, porque cuando uno escucha, ay, es muy teológico, significa no entendí absolutamente nada, pero es porque uno le tiene miedo a esa palabra, ¿no? Entonces no hay que sacarse miedo y hay que estudiar y leer porque Dios nos ha dado capacidades y es importante ponerlas en acto, esas capacidades, ¿no? La inteligencia, la voluntad, la razón. Entonces es fundamental no dormirse en los laureles, sino aprovechar la capacidad y poder estudiar. Y entonces, como fruto de un sínodo, surge este documento y los obispos en conversaciones han expuesto al Papa sus conclusiones. Y el Papa, en aquel momento, Benedicto XVI, hace ya 17 años atrás, deja este documento como fruto de toda esa reflexión. El documento tiene varias partes, 3 grandes partes fundamentalmente que ustedes van a ver ahí, que es el esquema que también tiene el catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía, el misterio que se ha de creer; la Eucaristía, el misterio que se ha de celebrar; la Eucaristía, el misterio que se ha de vivir. Dentro del misterio que se ha de vivir hay 2 apartados importantes: la Eucaristía, el misterio que se ha de compartir o de anunciar, ¿sí?, la misión; y además la Eucaristía como el misterio que se ha de ofrecer al mundo. Este esquema es muy importante para estudiar la Eucaristía. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tenemos en cuenta, vamos a comprender cómo la Eucaristía no es simplemente una verdad que profesamos, sino que además es una verdad que celebramos, la liturgia, pero además debe ser vivida, la moral. Por eso la Eucaristía es el culto público íntegro. Habrán escuchado esa expresión que significa que implica toda la persona en todas sus dimensiones. Lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos, ¿sí? Esos 3 grandes bloques, que después el tercero tiene estos 2 apartados, son muy importantes y son inseparables. Nosotros vamos a ir desarrollando fundamentalmente los 3 primeros, diré algo de los últimos 2, pero los 3 primeros sobre todo desarrollaremos algunos aspectos importantes dentro del tratamiento que ha dado la exhortación apostólica, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con el primer gran apartado. Para eso hay que aclarar qué significa la palabra misterio. ¿Qué les sugiere a ustedes? Desconocido, dice acá la chica. Algo profundo. Ajá, que se revela. Que no podemos comprender. Ajá.
Bien, ustedes saben que la raíz de la palabra misterio, que es una palabra griega, significa hacer silencio. Es decir, ante una verdad que se da a conocer, lo que queda es contemplar en silencio, quedarse sin palabras. Lo que significa entonces que un misterio en la vida de la Iglesia es algo revelado, algo que podemos conocer no solo por la luz de la razón, sino por la fe. Por eso se nos da la fe en el bautismo, para que podamos conocer y amar más a Dios, conocer y amar más los divinos misterios, ¿no? Entonces fíjese cómo esta expresión de misterio, la Eucaristía como misterio, es para nosotros en primer lugar una gran verdad que Dios ha dado a conocer. La Trinidad, por ejemplo, conocemos la Trinidad gracias a Jesucristo. Él nos ha abierto las puertas del corazón de Dios y nos ha mostrado que Dios es amor, y como es amor necesariamente tiene que ser tres: el amante, el amado y el amor que los une. Y es una experiencia que conocemos, un misterio que conocemos gracias a Jesucristo, pero frente al cual, por la razón, por la fe, quedamos en la contemplación, ¿no? ¿Qué más podemos decir ante semejante experiencia de amor, ¿no? En la Eucaristía, como misterio, también tenemos que decir lo mismo. Es una verdad revelada, es el corazón de Dios abierto de par en par que se da a conocer, y frente a lo cual, además de las miles de respuestas que podamos tener, una de las más importantes es el silencio, la contemplación. Ahora, cuando estudiamos la Eucaristía como el misterio que se ha de creer, hay una expresión, quizás una de las más bonitas de la Sagrada Escritura, Juan 3, 16, 17. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. En esa sola expresión del Evangelio de Juan está sintetizada la Eucaristía. El tanto de Dios significa un plus. Dios no amó mezquinamente, no retuvo para sí el amor, sino que además amó y amó un poco más. La Eucaristía es la prueba de ese gran amor. Él podría haber hecho la obra salvífica como lo hizo en la cruz y no quedarse en la Eucaristía, pero eligió un poco más. El tanto de Dios, el plus de Dios es la Eucaristía. Fíjese que Dios pudo haber salvado de mil formas y maneras, pero decidió salvar como nosotros conocemos la salvación, que ahora vamos a verla, ¿sí? Pero el culmen de esa salvación es la Eucaristía, que es el plus de Dios, el tanto de Dios. Por eso, no podemos entender la Eucaristía como misterio que se nos revela sin relación a la Trinidad. Si ustedes van al Catecismo de la Iglesia Católica, la segunda parte del Catecismo que dice el misterio que se ha de celebrar, comienza diciendo la razón de ser de la liturgia. ¿Cuál es la razón de ser de la liturgia? Y comienza el Catecismo diciendo: el designio del Dios benevolente, que no ha querido abandonar al ser humano en su pecado, sino que le ha querido tender la mano. Lo ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo, y en este último tiempo, enviando al Espíritu Santo, entonces ha inspirado en la Iglesia la vida de los sacramentos y sigue salvando. Hay allí una mirada trinitaria de la historia de la salvación. La Eucaristía es el sacramento del amor trinitario. ¿Por qué? El Padre nos ama y el Padre no ha querido dejarnos a nosotros abandonados a nuestro orgullo, el pecado de nuestros primeros padres. No ha querido dejarnos solos, sino que ha tendido la mano de Dios es el Hijo, y la ha tendido y la ha entregado, la Eucaristía.
Pero además esa Eucaristía es posible que siga viva y operante gracias a la acción del Espíritu Santo en este último tiempo. Si nosotros estamos aquí hoy, más allá de la decisión que cada uno haya tomado de venir, es el Espíritu el que lo ha movido primero. Si el Espíritu no lo ha movido, es difícilmente podamos venir, ¿no? Cada uno ha dejado que el Espíritu obre. Por eso la Eucaristía no se entiende sin la Trinidad. Ustedes saben que cuando ustedes estudien Tratado de Trinidad, tienen que estudiar Tratado de Trinidad, van a ver qué se dice, que donde está una persona está también la otra. Por eso, aunque la Eucaristía es la presencia de Jesucristo, sin embargo allí también está el Padre y el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso comulgamos con la Trinidad. Cuando comulgamos, se realiza en nosotros lo que dice 2 de Pedro 1:4, somos partícipes de la naturaleza divina. Quiere decir que yo, pequeña criatura de Dios, me sumerjo, me zambullo en el océano de amor que es la Eucaristía y me dejo tomar por ella. Me convierto en Eucaristía. Eso es lo que San Agustín expresaba tan lindo y está en el documento varias veces, ¿no? Cuando nosotros comulgamos, no es que la Eucaristía se transforma en nosotros, sino que nosotros nos transformamos en la Eucaristía. Somos hechos otros Cristos. Eso significa unirse a la Trinidad, ¿no? Es decir, tu cachito de carne, lo poco que eres, sin embargo es elevado a una dignidad tan alta, porque Dios no ha querido abandonarte, sino que te ha dicho, como estás herido por el pecado, yo te rescato, te tiendo la mano, esa mano se llama Eucaristía, capaz de poder levantarte y llevarte a la misma altura de Dios. Por eso fíjense que la Eucaristía no puede entenderse sin esa relación que tiene con Dios Trinidad, que tiene una voluntad que es la voluntad de salvar. Dios tiene buena voluntad para con nosotros, por eso se ha quedado en la Eucaristía y por eso la entrega, la dona, la da, ¿sí? Estamos ahí en la relación con la Trinidad, ¿verdad? Bueno, se puede decir mucho más, pero es importante que ustedes después vuelvan al documento, van a ver cómo está bien estructurada la cuestión de la historia de la salvación, cómo nosotros no podemos entender la Eucaristía sin darnos cuenta que por el pecado que hemos cometido, la Eucaristía es el remedio para nuestros pecados, ¿sí? Bien, hay otras consideraciones interesantes de la Eucaristía como misterio que se ha de creer. Es la expresión visible, sacramental, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La novedad que ha tenido esta imagen, que si bien era familiar para los judíos, es una novedad que no tenemos que dejar de captar nosotros hoy, ya conociendo a Jesucristo. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista, cuando ve pasar a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero? No había otra manera en la que Dios no se podía revelar, porque el lobo solo se da cuenta que es lobo cuando tiene un cordero delante. La maldad solo puede saltar en su mayor expresión cuando tiene un cordero delante. Jesucristo se ha hecho el cordero, el manso, el humilde, para que el mal se exprese, se vea, quede de manifiesto y entonces queda desarmado. Ustedes saben que el mal es mucho más dañino cuando está oculto, cuando permanece en la sombra. Pero cuando se expresa, se hace visible, entonces se lo puede combatir. El Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo, se ha hecho manso porque muestra que las armas para vencer al mal no son el mismo mal, sino las armas de la mansedumbre, porque allá hay una fuerza secreta que puede vencer y desactivar el mal, ¿no? Por eso fíjense que la Eucaristía, como sacramento del Cordero, cuando uno la recibe, también su vida se vuelve Cordero.
Es decir, trabaja sobre la humildad, sobre la mansedumbre, sobre el nuevo modo que Dios quiere darnos para vencer el mal. También la institución de la Eucaristía, ustedes saben que en los textos que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura hay un contexto de cena pascual, ¿no? Jesús, que se ha querido entregar, se ha querido donar, ha instituido ese sacramento pidiéndonos que hagamos eso en memoria suya. Esa expresión significa que en la Eucaristía ya se ha introducido una novedad muy grande en la historia. El bien ha triunfado. La Eucaristía es el sacramento del triunfo de Dios. Quiere decir que a pesar de que nosotros observamos que existe mucho mal, que existen situaciones oscuras, difíciles, que no desciframos, que no logramos entender, sin embargo, ya la Eucaristía ha introducido un nuevo mundo, que ya es real, que ya es activo, que ya es operante, y por lo tanto hace que todo lo que suceda, nosotros no lo interpretamos como lo interpreta el mundo. Nuestro modo de ver la realidad es eucarístico, el bien ha triunfado. Aunque el mal es virulento, puede parecer con más medios, sin embargo, el bien siempre triunfa. La Eucaristía es la prueba de ello. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, deja en el tiempo, permaneciendo en este tiempo, el sacramento de su triunfo. Por eso ya la Eucaristía ha introducido algo totalmente nuevo, que es el nuevo mundo que Jesús ha venido a traer. Por eso, ¿no? Es tan contradictorio ese cristiano que participa de la misa dominical y sale a veces peor de lo que entró, e incluso su modo de ver la realidad es totalmente opuesto al triunfo de Dios. Todo lo ve mal, todo lo ve mal, todo le parece mal, es pesimista, vive de la nostalgia del pasado, ¿no? No ve para el futuro, ve que el futuro está oscuro. Ese no comulgó, aunque lo hizo quizás, ¿no? Pero no vivió la Eucaristía. Por eso la Eucaristía, en su institución, cuando Jesús lo hace en la cena pascual, está mostrando que la muerte, la oscuridad, el mal han sido vencidos. Y la Eucaristía es el testimonio de eso. Por eso transforma toda la realidad. Es como si Jesús hubiese introducido una pequeña mecha que pronto explotará, pero ya está prendida, nadie la puede apagar. Una mecha para el bien, ¿no? Además, como misterio que se ha de creer, además de estas dimensiones, es importantísimo no olvidar la relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia, con la Eucaristía. Hay muchas más relaciones que se pueden establecer, pero estas son unas de las más importantes. ¿Por qué el Espíritu Santo? Bueno, hemos dicho que hay una relación entre la Eucaristía y la Trinidad, pero en este último tiempo recordemos que todo lo que toca el Espíritu Santo se hace efectivo. Todo lo que el Espíritu Santo acaricia se hace vehículo y canal de la gracia de Dios. Y en este tiempo que nosotros vivimos, el tiempo de la Iglesia, es el Espíritu Santo el que hace posible la presencia eucarística de Jesús. Por eso en la celebración de la misa existe el momento que llamamos la epíclesis, cuando se invoca la presencia del Espíritu Santo sobre las especies del pan y del vino, antes de pronunciar las palabras de la institución. Ese momento es un momento en el que queda en claro que el pan seguiría siendo pan si no fuese por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve la Iglesia, el Espíritu Santo es el que permite que existan los sacramentos, ¿sí? Por eso es tan importante la relación con el Espíritu.
a veces cuesta un poco quizás comprenderla porque estamos hablando de una presencia que en algún momento fue muy olvidada, ¿no? La presencia del Espíritu Santo, el gran desconocido, ¿no? Pero ¿cómo nos damos cuenta de su presencia, de su acción? Precisamente por los frutos que provoca, ¿no? San Pablo dice, ¿no?, en Gálatas 5, paz, bondad, paciencia, amabilidad, alegría, gozo, mansedumbre, ¿no? Es decir, son signos de la presencia del Espíritu Santo, pero además en la vida sacramental es el Espíritu Santo el que permite que nosotros podamos alimentarnos, acudir a los sacramentos, poder ir a un retiro espiritual. Todo lo que hacemos en nombre de Dios lo hacemos por el Espíritu Santo, ¿sí? La Eucaristía, entonces, tiene para nosotros en este sentido también una presencia del Espíritu, porque la Eucaristía es tal gracias a la acción del Espíritu. Ahora, una relación muy importante es la que existe entre la Eucaristía y la Iglesia. Ustedes habrán escuchado, Juan Pablo II cita en Ecclesia la Eucaristía, una carta sobre la Eucaristía, y también citando a una persona que reflexiona sobre eso, habrán escuchado la expresión: la Iglesia hace la Eucaristía hace la Iglesia. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, ahora la han escuchado ya. Fíjense, la Iglesia hace la Eucaristía. Nos está diciendo que la presencia eucarística de Jesús no es una presencia estática, sino dinámica. Hacer la Eucaristía significa precisamente la relación importantísima entre la asamblea que celebra y la presencia eucarística de Jesús. Por eso, cuando se celebra una misa, por ejemplo, tengo que comulgar con las hostias que se consagran en esa misa, porque hicimos la Eucaristía de esa misa, la hicimos todos. No tengo que sacar del freezer, en lo que a veces se transforma en sagrario, la Eucaristía de otras misas que otros han hecho. Yo no participé de esa misa, yo participé de esta, quiero comulgar con esta. La Iglesia hace la Eucaristía. La Eucaristía es una acción. Además de ser una presencia, es una acción dinámica, ¿no? Fíjense que esto tiene consecuencias muy prácticas, porque a medida que nosotros hacemos la Eucaristía, también nos vamos edificando como iglesia, porque nos nutrimos, nos alimentamos, nos hacemos otros Cristos. Entonces, por eso la iglesia es tan cuidadosa con la Eucaristía fuera de la misa. ¿Cuándo se da? Cuando alguien está enfermo, no pudo participar de la asamblea, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que existir ese espacio vital de la celebración para poder hacer la comunión, para poder comulgar. Después, si quieren, me hacen preguntas, pero es importante comprender bien esa relación. La Eucaristía hace la Iglesia hace la Eucaristía. ¿Por qué existe adoración eucarística? Porque antes hubo misa. Porque alguien consagró, una asamblea consagró el pan eucarístico que adoramos. Si no estaría la asamblea, no podría existir eso, ¿no? La Eucaristía hace la Iglesia hace la Eucaristía, ¿sí? Bueno, hay muchos otros temas en este apartado, pero no los vamos a poder desarrollar. Hasta ahí hay un pequeño compendio del misterio que hemos de creer. La Eucaristía como algo digno de fe para nosotros, ¿sí? Esta relación. Ahora, la Eucaristía como misterio que se ha de celebrar es el segundo gran bloque del documento.
lo que profesamos de la Eucaristía, presencia viva y real de Jesucristo, el sacramento de la Trinidad, el sacramento del amor de Dios, el sacramento del triunfo del bien sobre el mal, la expresión visible del amor de Dios, eso tiene una consecuencia concreta, se actualiza, se hace presente por medio de la liturgia. Ahora, es importante hacer una especie de, como un operativo de Yuye, ¿no? Un poco, a veces la liturgia ha sido la parienta pobre de la teología, ¿no? Entonces, o también como la parienta pobre de los movimientos, ¿no? O encárgate de la liturgia, ¿no? Como diciendo, bueno, fíjate el florero, el mantel, fíjate que estén limpias las cosas. Nosotros nos encargamos de la formación, ¿no? Como si la liturgia fuese algo que es de servidumbre. No. O sea, la liturgia es la expresión simbólica, visible del misterio que creemos. Es tan importante como lo que profesamos, ¿no? Por eso, aquí el Papa va a dejar en claro eso y nos va a ayudar a nosotros a entender muy bien qué significa la liturgia. La liturgia comprende los elementos litúrgicos, pero no puede reducirse a esa dimensión. La liturgia comprende otros elementos fundamentales que son importantes siempre tener presente, ¿no? Vamos a ver cuáles. En primer lugar, una relación que no se tiene que olvidar, que la dijimos al inicio, aquí está en latín, lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe, o la regla de la oración es la regla de la fe. En criollo significa, dime cómo celebras y te diré en qué crees. Entonces, antes, yo me acuerdo que tenía un profesor, un cura, sigue siendo cura, hay que decir ahora sí, ¿no? Porque uno deja. Entonces, él decía, ¿no?, que cuando uno quiere conocer la dinámica de la parroquia, no tiene que ir a la sacristía, sino tiene que ir a ver cuántos grupos tiene, cuántas actividades pastorales tiene, ¿no? Pues entonces ahí se ve todo cómo tiene la parroquia el padre, ¿no? Bueno, pasó los años. Yo ya me ordené, ya soy padre de hace varios años. Y entonces ahora yo digo lo contrario. Si uno quiere ver la dinámica de una comunidad parroquial, tiene que ir a ver cómo está la sacristía. Ahí se ve el cuidado por el misterio que se cree, el misterio de la fe. Y en tanto y en cuanto cuida eso, la ley de la oración, entonces se expresa la ley de la fe y habrá buena misión, porque se cuida lo que nutre la misión, que es la ley de la oración. Yo puedo planificar muchos retiros, puedo ser pastoralmente brillante, pero no rezar, no orar, no celebrar la misa. Soy un desastre. Es una hipocresía, ¿no? Es decir, tarde o temprano me canso, me voy, me harto, porque la fuente, el alimento, la raíz de la acción pastoral, de la planificación, no está en la fuente inagotable de la ley de la oración, sino que está en mis pobres fuerzas humanas, en mis capacidades, en mis dones, en lo que yo puedo dar al movimiento. No, tiene que estar en la ley de la oración, que es la fuente inagotable, ¿no? Por eso, ese adagio, lo llama así el catecismo, principio, no hay que olvidar. La ley de la oración es la ley de la fe. Cuando la Eucaristía la abordamos desde el misterio que se ha de celebrar, quiere decir entonces que como verdad fundamental de nuestra fe, tenemos que recordar que hay algunas cosas que no podemos olvidar. Belleza y arte de celebrar.
Hoy en día, uno de los lenguajes que ayuda mucho a dialogar con el mundo que no cree es la belleza, la armonía de las formas, porque es la expresión visible del bien. Cuando uno va a una iglesia y encuentra una armonía en los cantos, encuentra la limpieza y el orden, eso expresa la relación que uno tiene con Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, expresa además que Dios es la belleza suma. Por eso la celebración eucarística, bien celebrada, es humanizante, resalta, exalta todo lo verdaderamente humano que existe en nosotros. Fíjense que no es lo mismo celebrar en un lugar donde no están bien dispuestas las cosas, ¿no? Donde incluso los pequeños detalles, desde la preparación de la homilía hasta la proclamación de los textos sagrados, es desastrosa. ¿Quién puede comprender, quién puede entender o quién puede captar la belleza de Dios si no se proclama bellamente, si no se prepara bien, si no hay olor a limpio? Son cosas muy básicas, pero son cosas que hacen a la ley de la oración la ley de la fe. Es tan importante este aspecto, ¿no? Porque fíjense cómo el mundo de hoy ha perdido y va perdiendo la capacidad estética, ¿no? De contemplar la belleza. Entonces, San la Muerte, por ejemplo, es un culto a lo oscuro, a lo feo. Y expresa como si nosotros como iglesia no favorecemos la promoción humana que va desde vestirse bien para el culto y participar bien para el culto, preparar bien, entonces, ¿qué le queda al mundo? Muy importante el modo en cómo evangelizamos también preparando los divinos misterios. Yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué les sabrá decir el pastor a los evangélicos? Tenemos varias iglesias evangélicas en Pasaje Anta, ¿no? Y veo pasar, ¿no? Con mantilla, con zapatos, con pollera, bien vestidos, ¿no? Y yo pues tengo algunos personajes en la parroquia que no te vengas así, vení a la misa, es el encuentro con el Señor, ¿cómo no te vas a poner lo mejor que tenés? ¿Por qué para una fiesta de noche, de 15 años, todo lo que te puedas poner encima, ¿no? Todo te lo pones, pero para la misa vamos como podemos? Total, ¿qué importa? Ley de la oración, ley de la fe, ¿no? Fíjense que la belleza, en ese sentido, Benedicto XVI lo dice una y otra vez, ¿no? Hay que cuidar la belleza porque es la expresión también de Dios. Pero además el arte de celebrar, que significa preparar bien la misa. Y él dice algo interesante, ¿no? Lo preparamos en el aspecto estético, pero también en el aspecto interior de la persona. Significa que se leen los textos que se van a leer en la misa, se los lee antes. Se puede rezar con esos textos. Se puede incluso hoy leer comentarios sobre esos textos. Pero además uno se puede confesar, ¿no? Antes de la misa. O sea, uno puede ir preparado interiormente. Eso también es arte de celebrar, ¿no? Es importante porque incluso el Papa sale al encuentro con esta expresión, la liturgia como acción de Dios, sale al encuentro. No sé si ustedes lo habrán observado, acá en Salta no es tan común, pero existe por ahí alguno que otro amigo, pero en otros lugares del país van a encontrar que parece más la acción del ser humano que la acción de Dios, la liturgia. Entonces, como la liturgia no es tan significativa, no nos dice nada, entonces hay que aumentarle cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que traer la chancleta de la catequista, la Biblia, que está toda manchada, que el niño ha usado todo el año en la catequesis, el cuaderno
todo de que traen la presentación de los dones. Hay un globo terráqueo y podemos también envolver el altar con unas telas de colores sobre la paz. Todo eso aumenta, ¿no? Aumenta. Y como no alcanza, digamos, las oraciones, la quinceañera tiene que hacer una oración aparte después de la misa, delante de la Virgen, para que quede bien de manifiesto que ella se ofrece a la Virgen. Tiene que rezar una oración más. ¿Y las oraciones de la misa no valen? Son siglos para hacer esa oración. No, pero esta es la oración que yo hice, que soy un padre tan piadoso, tan piadoso. Todos esos abusos son, dice el Papa, artificios que no pertenecen a la misa. Por eso la misa tiene una noble sencillez que hay que aprender a valorar, que hay que aprender a gustar, ¿no? No hay que aumentarle cosas. Esa es la misa como manda la Santa Madre Iglesia, ¿no? Una hermana me dice, Pablo, ¿usted puede hacer la misa en un retiro el domingo? Si es católica, sí. Le digo, si es de otro rito, no. Porque en los retiros siempre tienden a aumentar cosas, ¿no? Que hay que llevar esto, que hay que hacer lo otro, y los guiones interminables, ¿no? Que explican todo, ¿no? En la primera lectura nos dice tal cosa, en el Salmo tal otra, a la final, ¿qué queda, no? Fíjense que hay que favorecer la capacidad de descifrar. Si las personas ven que uno está echando agua, la gente entiende algo, no es que no entiende algo está sucediendo, me están echando agua, me hace referencia al bautismo, me hace referencia a la vida bautismal, a la vida de la gracia, ¿no? Algo entiende la gente. No hay que subestimar al pueblo de Dios como si no entendería absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, todo eso hace a la Eucaristía como misterio que se ha de celebrar. La liturgia como acción de Dios, ¿qué significa? Dios ha preparado algo para nosotros. Y nosotros, cuando celebramos la misa, nos introducimos en ese universo distinto que Dios ya preparó y que ya trajo con la Eucaristía. Es decir, como Moisés, nos descalzamos y entramos al encuentro de la zarza ardiente. No tenés que hacer absolutamente nada, sino solo participar. Deja que Dios haga en vos. Esa es la actitud de alguien que va a la celebración eucarística. Dejarse introducir en el misterio que Dios ya ha preparado para nosotros. Por eso, fundamentalmente, la liturgia es acción de Dios. Ustedes ya han visto Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Esa es la escuela anterior, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Sacrosanctum Concilium es el primer documento del Concilio Vaticano II? ¿Por qué no es el de la Iglesia, por ejemplo, el Lumen Gentium, o del diálogo con el mundo, Gaudium et Spes? ¿Por qué es Sacrosanctum Concilium? Ya lo decía el padre Mamani, que no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque la liturgia es la expresión del yo de Dios, yo primero. Por eso, atentos, ¿dónde se introducen los errores teológicos de fe? En la liturgia. Primero van ahí y después provoca cambios en el modo de pensar, en el modo de hacer las cosas. ¿Por qué hay tanto lío con el tema de las bendiciones a las personas del mismo sexo, a las personas en situaciones distintas? ¿Por qué hay tanto lío? Porque ahí está el tema del yo de Dios, lo litúrgico o lo no litúrgico. ¿Ven? Entonces, la liturgia es la expresión de Dios primero, el yo de Dios. Nosotros cuando celebramos nos introducimos en ese nuevo mundo que Dios ha preparado. Por eso es bueno respetar lo que la Iglesia nos enseña, ¿no? El Papa, ustedes cuando lean van a darse cuenta, expresa lo importante que es leer los libros litúrgicos, conocerlos, saber por qué nos paramos, por qué nos sentamos, por qué escuchamos, por qué respondemos tal cosa, cuáles son los modos de respuesta en la celebración. Ustedes van a encontrar en el documento incluso un paseo general por las partes de la misa y qué es importante tener presente en cada una de las partes.
¿Sí? Eso se los dejo para que ustedes gusten y saboreen, ¿no? Bien, misterio que se ha de vivir. Y ya vamos terminando. La Eucaristía como misterio que se ha de vivir implica entonces que cuando uno cree, celebra, significa que al celebrar lo recibe como un don, como un regalo, su vida se va transfigurando. Es decir, la Eucaristía tiene la capacidad, porque es eficaz, de ir transformando la vida moral de la persona, sus comportamientos, sus acciones. Significa entonces que la fuente de las pequeñas y grandes decisiones será Dios, la Eucaristía. Por eso decíamos, ¿no?, que uno cuando recibe la Eucaristía se transforma en Eucaristía. Además, ¿no?, la palabra Eucaristía, ustedes saben, significa acción de gracias. Los cristianos han esperado por lo menos 2 siglos para llamarle así al sacramento, porque se llamaba primero fracción del pan, ¿sí? Y luego va madurando la Iglesia y dice, Eucaristía, tiene que ser este sacramento porque precisamente se debe llamar así, porque nos damos cuenta de que las bendiciones que Dios nos da no las merecemos. Dios nos regala, nos dona. A pesar de que somos malos, Él se da, se entrega, se dona, acción de gracias. La respuesta que uno puede tener frente a semejante don es simplemente gracias, porque no lo merece. Fíjense que en este sentido, la transfiguración de la vida lleva a cambiar en la vida moral, es decir, a elegir el camino del bien, a hacer de Dios la fuente de inspiración de pequeñas y grandes decisiones, pero además también a ver la vida de otra manera. Porque significa que si la vida es eucarística, es de acción de gracias. Por lo tanto, yo nunca me creo con derecho delante de Dios, sino al contrario, todo lo que Él me da es una bendición, es un regalo, algo que no merezco. Por lo tanto, mi vida es un Magnificat, una acción de gracias. O sea, el cristiano que recibe la Eucaristía y se deja transformar, entonces vive así, en acción de gracias constante, ¿no? Pero además, un dato muy importante, vivir según el domingo. Así se conocían a los primeros cristianos. Esta es una cita de San Ignacio de Antioquía, que está en el texto. Los primeros cristianos se los conocía así: ahí vienen los que viven según el domingo. Por lo tanto, un desafío para nosotros es que nuestro domingo no sea un día vacío de Dios, sino que sea un día en el que participamos de la Eucaristía, pero sobre todo de la Eucaristía parroquial. Aquí el Papa dice pertenencia eclesial. El Papa Francisco tiene una expresión, ¿no?, cuando dice esas personas que no tienen referencia a una comunidad concreta, le llama peregrinos sin raíces. Y es verdad. Significa que es importantísimo tener una pertenencia eclesial. Yo puedo pertenecer a un movimiento, soy de la Iglesia, pero la Iglesia hoy se expresa visiblemente en una realidad parroquial. Son las pequeñas comunidades, las pequeñas unidades. No han pasado de moda. Entonces es importante tener presente que el domingo lo vivimos en una parroquia, en una comunidad. No existe la parroquia ideal. No existe el cura que es como Dios, ¿no? No, está lo que está, así como la familia. Uno no eligió su papá, su mamá, sus hermanos, uno nació allí. Por lo tanto, uno tiene que aprender a amar su familia. Lo mismo con la comunidad parroquial. Hay que aprender a amarla con el párroco que uno tiene, con las señoras que van, con la gente que uno conoce, que no le parece bien. Hay que aprender a amar. Porque
Esa es la pertenencia eclesial, ¿sí? Es fundamental. Fíjense que hoy en día el gran desafío nuestro es volver a recuperar la participación fervorosa en las asambleas dominicales. Y hay que hacer misión, hay que salir, hay que buscar a la gente. Como me contaba un cura, ¿no?, que le decían que el cura había dicho, bueno, yo voy a sacar la misa de 9:30 porque no viene la gente, ¿no? Y saltó uno y le dijo, ¿cómo va a sacar la misa? Usted tiene que ir a buscar a la gente para que venga. Si no viene la gente por alguna razón, hay que buscarla. Y es verdad. Hay que salir. Hay que tocar la puerta. Hay que expresar, porque supuestamente así debe ser, visiblemente, que mi vida ha sido transfigurada por la Eucaristía que celebro los domingos. No lo puedo guardar, no lo puedo dejar solo para mí, tengo que compartirlo. ¿Cómo no invitar a otros? Invitar, no cansarse de invitar, ¿no? Además hay un concepto muy importante en este capítulo, el de la coherencia eucarística. Es decir, el misterio que creemos, el misterio que celebramos, debe bajar a las manos. Es decir, la caridad, ¿no? Debe expresarse concretamente en lo que significa el amor que Cristo ha tenido por nosotros, capacidad de dar la vida por el otro, y con gestos concretos de caridad, ¿sí? Bien, finalmente, 2 palabras de la Eucaristía como misterio que se ha de anunciar y misterio que se ha de ofrecer al mundo. Misterio que se ha de anunciar significa la relación entre la Eucaristía y la misión. Nosotros ya somos conscientes, lo que el Papa nos ha dicho, nos dice constantemente, pero también lo que no tenemos que olvidar. Hoy en día ya no va más la pastoral de conservación. Tengo esta oveja, la peino. O al otro día la misma oveja, la perfumo, ¿no?, para que esté más. Al tercer día de nuevo le arreglo las patas para que esté más bonita, entonces le corto las uñas. La misma oveja, todo el tiempo la misma oveja. Ya no puede ser eso. Hay muchas mechudas afuera, ¿no? Hedionda, largo, todo feo, ¿no? Entonces yo conservo esta, ¿no?, porque me da seguridad, porque estamos cómodos, porque está muy bien. Y las otras, ¿no? Entonces, acuérdense que dejó 99 que se creen justas por la que estaba perdida, ¿no? Entonces, así debe suceder entre nosotros, ¿no? La Eucaristía alimenta la misión. Hay que salir, hay que animarse y hay que salir. Es la única manera hoy de nosotros poder encontrarnos con la gente, con sus dolores, con sus tristezas. La gente está en muchas otras cosas que quizás nosotros no las vemos bien, con claridad, a veces porque estamos encerrados en un metro cuadrado, ¿no? Pero hay que salir un poquito, hay que abrir el panorama, abrir la mirada. Incluso los propios problemas de uno se curan cuando compartimos los problemas de otros, cuando vemos las realidades de otros, ¿no? Salir, hay que salir. Y misterio que se ha de ofrecer al mundo. Significa fundamentalmente que la Eucaristía, como sacramento del amor de Dios, es la expresión concreta de que Dios no desprecia a nadie. Es decir, Él quiere que todos hagan la experiencia de su gracia, de su don. Dios ha muerto por todos. Por lo tanto, la Eucaristía es el amor de Dios que se ofrece al mundo, ¿no?, que incondicionalmente quiere que las personas hagan esa experiencia del amor para que puedan entonces cambiar. Pero es importante hacer la experiencia del amor, ¿no? El sacramento de la Eucaristía fundamentalmente es eso, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Cumplí con el tiempo. Me pasé 5 minutos.
50 minutos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario para que hagamos? Padre, ahí que dijo usted al último de que Dios no desprecia a nadie, pero siempre hay un pero. ¿Sí? Ahora, ese pero que viene tanto muchas veces de sacerdotes religiosos, de laicos, ¿cómo se puede amalgamar o conjugar para que se haga, para entender que ese amor que no desprecia a nadie se pueda en la realidad ponerse en práctica al 100%? No sé si me explico. No entiendo muy bien el pero. A ver, yo por ahí digo, los católicos somos muy peronistas, pero no por ser políticos, sino que decimos, sí hay que abrir, nos enseña la iglesia que hay que abrir la carpa, ensanchar, pero en el cursillo tenemos que estos requisitos. Hay que salir a buscar a la gente, pero esta gente no puede leer la lectura por esto. Claro, ahora entiendo. Sí, sí. Parece... Y bueno, depende mucho también del grado de conversión que tengamos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo no me voy a poner de ejemplo, pero a mí me ha pasado encontrarme con algunas miradas pastorales muy cerradas en mi comunidad. Por ejemplo, salíamos con la Virgen el año pasado, visitábamos las casas de la gente y en un pasaje nos recibieron los caporales, ¿no? Entonces, bueno, era la primera vez que la Virgen iba para ahí, entonces llegábamos y bailaban, ¿no? Las chicas y los changos, todo bailaban, ¿no? Entonces, bueno, yo la pasé re bien. Bueno, después en la reunión del Consejo Pastoral casi me excomulgan, ¿no? La gente me decía, padre, ¿cómo usted va a permitir semejante sacrilegio que muestren esas partes del cuerpo de esa manera a usted? Yo nunca pensé, o sea, sinceramente nunca pensé en esos códigos. O sea, para mí era una alegría porque esa gente no va a misa, muy rara vez, pero por lo menos hemos llegado con la imagen de la Virgen, por lo menos hemos podido establecer un contacto, ¿no? Pero bueno, yo ahí, bueno, les dije, mire, cambien un poquito la cuadriculatura de su mirada, hay que pensar en códigos de misión, hay que llegar y hay que la gente sienta que Dios los busca, ¿no? Entonces, por lo menos yo creo que depende también, ¿no?, de cómo de a poco se va insistiendo, se va meditando más la Sagrada Escritura, la verdad del que la Iglesia nos propone en los documentos, cómo uno también desde el lugar que le toca puede ir haciendo esa insistencia que hacía Jesús, ¿no?, que predicaba pero a veces no lo escuchaban, que no le daban bolilla, pero bueno, él seguía predicando, ¿no? O sea, ahí depende también mucho del grado de comprensión de la misericordia que tengamos, ¿no? Es un proceso, pienso que es un proceso, por lo menos así, pero sí es verdad, yo personalmente lo encontré mucho en los laicos, más que yo no soy progresista ni nada por el estilo, soy medio cuadrado, pero imagínense si yo me escandalizaba, me encontré con cada mirada extraña, ¿no? Y había otra también que me llamó mucho la atención, también en esos mismos términos, bueno, no recuerdo ahora, que bueno, también me escandalicé, porque dije, ¿cómo van a estar tan cerrados, ¿no? Modo de concebir, el modo de llegar a las personas, lo veían como algo sacrílego, ¿no? Pero bueno, también responde a un tiempo que ha marcado mucho la praxis pastoral, y bueno, hay que tratar, ¿no?, de poder pensar siempre en términos de apertura. Yo creo que es muy importante la renovación carismática. Eso significa que las parroquias, como los movimientos, deben apostar por anunciar a Jesucristo. Eso significa entonces el gran amor con el que hemos sido amados. Luego la persona podrá hacer un cambio, una conversión, pero si nadie le anuncia que es amada, a pesar de que quizás no vive bien o tiene una dificultad en la moral,
Pero si nadie le dice que Dios la ama, difícilmente esa persona se acerque, ¿no? Al contrario, porque se va a sentir más bien señalada, no recibida, ¿no? O sea, recuerden que el método, el ardor y la expresión son modificables. Tienen que ser siempre nuevos. Lo que nosotros anunciamos sigue siendo Jesucristo, pero el método, el ardor y la expresión son contingentes, no son absolutos, son relativos. Padre, Sí. en la misa del retiro, Sí. quedó suspendido. En el momento de la elevación de la hostia y de la sangre, usted dijo que no se decía Señor mío y Dios mío. Sí. Después les explico y no me explico. Ah, bueno. ¿Por qué? Sí, porque Señor mío y Dios mío era una jaculatoria que se pronunciaba porque un papa, no recuerdo ahora el nombre ni la fecha, había determinado que cuando se miraba la hostia elevada y se pronunciaba Señor mío y Dios mío, se ganaba una indulgencia. Era en épocas en las que la Eucaristía se celebraba en latín. Por lo tanto, eso había generado que la gente buscaba recorrer la mayor cantidad de misas posibles en las que se esté elevando la Eucaristía para ir y decir Señor mío y Dios mío, gané la indulgencia, ¿no? Entonces recorrían, no participaban de la Eucaristía, porque incluso ustedes recuerdan que se celebraba con un misal, uno estaba con un libro de oraciones porque no entendía mucho, y entonces era una época. Hoy el rito, el relato de la institución dice, se muestra la Eucaristía al pueblo y el pueblo lo adora en silencio. Eso es lo que dice la rúbrica. Por eso no se dice nada, digamos. Bueno, aparte, ¿no? Yo me encontré un día en un lugar X, voy a celebrar y entonces hago la mostración, se llama, porque la elevación sería el momento en el que uno dice por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. Ese sería el momento de la elevación. El momento en el relato de la institución es mostración. Yo muestro el pan consagrado, muestro el cáliz. Y una cantora empieza, Señor mío, Dios mío, yo te amo, te quiero, te amo. Entonces yo miré así y bueno, y después en el vino lo mismo. Imagínense que a mí se me subió todo así como un calor, porque, claro, nada que ver. Por lo menos si hubiera dicho Señor mío, Dios mío, bueno, no deja pasar, pero no, porque uno dice, bueno, viene de antes, ¿no? Que la gente decía fuertes, pero acá había un aumento de cosas en canto. Bueno, la persona se dio cuenta que no me gustó mucho y después me dijo, Padre, yo sé cómo usted es. Y le digo, ¿cómo soy? No, que usted es tan estricto con la liturgia. Bueno, no estricto. Le digo, aquí el misal no dice nada de lo que usted ha hecho, señorita. Le digo, por otro lado, no es un momento para escucharla a usted, es un momento para contemplar el pan consagrado. O sea, yo no vengo a la misa para escucharla cantar a usted, porque ella alguna vez me dijo, la gente me pide que cante. Bueno, esas cosas pasan en nuestras comunidades, nos encontramos con personas que piensan de ese modo, que la gente va a escuchar, con curas también, ¿no? Me va a escuchar la gente a mí. La gente tiene fe, gracias a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Padre, No me reten. lo que dijo usted en cuanto a la Eucaristía, que uno tiene que comulgar la hostia de la misa que participó, Sí. no de la que están guardadas. Sí. ¿Y cómo queda eso, por ejemplo, si en la misa van pocas personas y quedan hostias consagradas? Miren, yo le digo lo práctico. En la catedral es muy difícil. Sí. Es como que a veces va mucha gente, otras veces va menos, no se puede calcular. No sé si ustedes vieron alguna vez, seguro que sí, algún cartel en una iglesia que decía ponga su hostia.
estaba puesta en la mesita de los dones. Uno entraba a la iglesia y uno ponía su hostia en la patena. Entonces, después venía el sacristán, aumentaba unas 10 o 20 por las dudas, y eso iba para los dones y ser consagrado. Se comulgaba lo que se consagraba, ¿no? ¿Qué les digo yo de práctica? En mi comunidad yo calculo más o menos, tengo la posibilidad de contar cuántos van a misa los domingos, sé bien quién va y quién no va. Eso me permite un control absoluto de la asistencia de mis ovejas. Las que no van, les llega un mensaje el fin de semana: ¿dónde estuviste? ¿O qué te ha pasado? Yo tengo varias ovejas marcadas. No sé, se ponen mechudas algún fin de semana, hay que volver a perfumarlas, ¿no? Pero bueno, yo Los Ángeles yo veo, no sé, eso será un defecto, una virtud, no sé qué, pero yo cuento, ¿no? Por ejemplo, los domingos a las 9 son 140 personas. El domingo a las 11 son 270 aproximadamente, y el domingo a las 19 son 140, pero de esa asamblea no comulga mucha gente. O sea, generalmente había un principio que nos decía a nosotros cuando éramos seminaristas: de la cantidad de gente que vos tenés así, la mitad comulga, generalmente. Entonces hay que ir calculando, porque si no el sagrario, ustedes recuerden que la reserva en el sagrario tiene dos fines: la adoración eucarística y la atención de los enfermos. No es un freezer, no es un lugar para guardar muchas hostias, simplemente es para los enfermos y para la adoración, nada más, ¿no? Por eso, bueno, hay que ir calculando a la medida de lo posible, y es posible, se puede. O sea, si uno se hace un seguimiento, más o menos sabe cuántas hostias hay que poner, ¿no? Padre, con respecto a la primera pregunta, usted dice que nota eso en los laicos. Sí. En la cerrazón en los míos, ¿no? En los míos, no sé, yo no conozco todos ustedes, pero en los míos hay una fuerte resistencia. Yo creo que en todas partes hay poco y poco. Pero sí, nosotros como laicos muchas veces notamos esa cerrazón de parte de los consagrados. Puede ser, sí. ¿Cuál es el punto de encuentro? ¿Dónde está el parámetro donde nos tenemos que fijarnos para decir esto sí, esto no? En los nuevos documentos del Papa, porque el que dice no, dice porque allá en el y se van sí. Bueno, depende de qué tema, porque es muy amplio el comentario. Respecto al sí, tema de la Eucaristía, de recibir o no el sacramento. Sí, no, los documentos son claros, siguen una misma línea. Quizá lo que nos confunde un poco son los acentos. Me refiero a que Francisco tiene un modo de expresar que es provocativo, como que tira la pelota: definan ustedes, hagan discernimiento pastoral, pero en el fondo no está diciendo abran todo así, nos está dando un criterio, ¿no? Criterio de discernimiento. Yo creo que en ese sentido los documentos son claros. El tema es que, como estas reuniones, es bueno favorecerlo también en las comunidades parroquiales para reflexionar sobre la Eucaristía o sobre la praxis, ¿no?, de la recepción eucarística. Hay que impulsar, hay que ser un poco hincha, digamos, con el cura, que Dios me perdone, pero en el sentido de decirle, bueno, tenemos que leer un poco más, ¿no? O sea, ¿cómo es esto, padre? ¿De dónde saca usted? ¿No? O sea, es muy importante. Es muy importante, porque si no queda como que cada maestrillo con su librillo, ¿no? Y no, digamos, hay una normativa, está la doctrina. Por eso yo lo que decía, el método, la expresión pueden ser diversos, pero la doctrina sigue siendo la misma, ¿no? Sí. A mí me quedó una duda, disculpa. ¿A qué se refería con el orden de la sacristía? Sí, a la limpieza, porque bueno, es difícil para mí decirlo, pero yo fui a algunas comunidades donde realmente pensé que esto es sacristía o qué es, digamos, ¿no? Más bien aspecto de depósito.
o la sacristía es un ropero, entonces ahí está todo, ¿no? La Sí. sacristía sería el lugar donde ustedes están todos. Donde nos cambiamos y donde están todos los elementos para la celebración de la misa, ¿sí? Que dice mucho, ¿no? Incluso cómo están los vasos sagrados. En algunos lugares los vasos no están limpios. Eso dice mucho, porque pienso yo, no sé, uno cuando va a rezar a un lugar quiere rezar con más o menos las cosas ordenadas. Ustedes saben que la neurociencia ha avanzado tanto, ¿no? Que nos dice que el cerebro se alimenta de orden. Cuando el cerebro no tiene orden, tiene desorden, viene la ansiedad y vienen todos los problemas del estrés, ¿no? Entonces, fíjense cómo el orden es fundamental para incluso mantenerse en paz con uno mismo, ¿no? Por algo, digamos, por eso, las cosas ordenadas, las cosas en su lugar. Yo no es que no tampoco al estilo de una vedette, ¿no? Sino que las cosas en su lugar, ¿no? Y medianamente limpio y básicamente ordenado. Eso, que a veces es lo que está faltando, ¿no? En muchos lugares. Me refiero a las iglesias. Cuando uno va a una iglesia y se encuentra con situaciones abandónicas, ¿no? Y dice realmente cómo puede estar así una iglesia, no está evangelizando como debe ser, porque la evangelización va unida a la promoción humana. O sea, cuando se evangeliza, como decíamos, la Eucaristía va a exaltar todo lo humano que existe en las personas. Ser humano es ser como Cristo. Entonces implica expresar la belleza de Dios, ¿no? Entonces por eso es tan importante, la Iglesia lo entendió siempre, por eso va unida a la educación, va unida al progreso, porque no se puede hablar de Dios si no se exalta al ser humano, ¿no? En sus dimensiones, ¿no? Ay, perdón, está agarrando el Cristo. Padre, Sí. no sé si lo mencionó, pero la palabra liturgia, Sí. ¿tiene algún significado? Sí, liturgia significa acción del pueblo. Es un servicio hacia el pueblo. Esa es la expresión, llamamos de la palabra, ¿no? Eso significa la palabra. Una definición de tipo etimológica, digamos así, ¿no? De la palabra. Ahora, una definición real, yo les dije, es el yo de Dios. Es decir, la liturgia es la acción de Dios, ¿no? Entonces, hay diversas definiciones. También van a encontrar la de Sacrosantum Concilio, que es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. O sea, si recuerdan lo que han visto la vez pasada, se refiere a eso. Pero la liturgia es una palabra que significa un servicio a favor del pueblo. Es el significado de la palabra. Y realmente podemos decir es la acción de Dios, es el culto que le rendimos a Dios, es la expresión de lo que creemos, es la expresión sensible, simbólica, ¿no? ¿Cómo expresar todo lo que creemos si no es de manera simbólica? Por eso la liturgia habla por medio de símbolos. El agua, la luz, la palabra, las posiciones, las posturas, las respuestas, son todos símbolos, son expresiones sensibles, por eso hay que cuidarlas. Porque si no se las cuida, se pierde lo que es el lenguaje propio de la liturgia, ¿no? También si se explica todo, tampoco, porque la gente tiene que tener capacidad de reconocer en un símbolo algo que le dice algo, pero que no le digan todo lo que significa, tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? O sea, eso también para los guiones a veces que son un poquito demasiado explicativos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. Sonamos. Provocativa. El director. Con respecto al lugar de la celebración. ¿Sí? Porque nosotros acá en el movimiento tenemos la capilla y ahora tenemos la capilla del Buen Pastor. Pero cuando son las ultrellas, celebramos acá en el quincho. ¿No sería conveniente, en ese caso, teniendo un lugar destinado para el culto, hacerlo donde se debe?
Yo les pongo un ejemplo. En Canadá y en otros lugares, como Canadá u otras partes de Europa, las iglesias, los lugares, los templos se han convertido en confiterías. La misma del Buen Pastor de Córdoba, que pertenece a las mismas hermanas esta, es un museo de la memoria. El templo está consagrado, está dedicado a Dios, tiene las cruces, pero tiene un escenario donde se hacen espectáculos, el altar ya no existe, o sea, ha sido destinado a otro tipo de uso que no es el que ha sido el principal. Por lo tanto, con eso les quiero decir, si tienen un lugar para el culto, úsenlo, es para eso. Porque la liturgia también enseña a partir de sus espacios sagrados. Por eso existe un presbiterio, por eso existe un ambón, por eso existe una sede, ¿no? Es decir, la liturgia también nos enseña a través de los espacios qué es la iglesia. ¿Por qué tiene que haber una sola silla, una sola sede? Porque Cristo es uno solo. No existe el cura sentado con 3 curas más ahí al costado. Eso no existe en la liturgia, pero se hace. ¿Ven? Tiene que ser uno solo, porque uno solo es Cristo, Cristo cabeza. Y el pueblo de Dios está allí para celebrar, porque el sacerdote hace de Cristo cabeza. Entonces está la expresión visible del sacerdocio bautismal y la del sacerdocio ministerial. Ambos se necesitan mutuamente. Eso se expresa visiblemente en la celebración. Pero es necesario un templo. O sea, además el templo es para nosotros, porque lo necesitamos nosotros, ¿sí? Hace a nuestro ser comunidad, pero además nos ayuda a entender, este lugar es para esto, el otro lugar está dedicado para el culto. Culto es algo distinto. Como hacemos los actos de piedad, ¿viste? La escuela se saca y los actos de piedad se hacen en la capilla. Pero no me metan en sus líos, ¿no? Te puedo decir, el padre tiene la culpa. No es lo mismo el acto de piedad que la liturgia. No es lo mismo, no. El acto de piedad es la nación de nosotros los laicos, pero la liturgia es otra cosa. Lo podés hacer en el patio, no, yo me refiero a la costumbre que tenemos, que viste que cuando se hace la escuela acá, nosotros ya automáticamente sabemos que el acto de piedad se hace en la capilla o allá. Y en las ultrallas también se puede hacer eso. O sea, acostumbrarnos, cambiar los modos. O sea, no va a pasar nada. Vos vas y haces la misa allá y venís a la práctica, Maíz, porque eso se comenzó a hacer cuando se alquila la casa. ¿No? Claro, sí, cuando se alquila la casa, sí, es súper entendido. La casa está alquilada. Entre otras razones, la económica. No, bueno, después la ultrella venimos, la hacemos acá. O sea. No, pero si aquí a la casa se puede entrar por la vuelta. Claro. Ya lo definen ustedes en concilio. Padre, con respecto a esto de la postura, Sí. de por qué estamos de pie, por qué Sí. estamos arrodillados, Sí. eso es necesario que usted lo explique, porque usted dice siempre tiene que como descubriendo por qué esto, por qué el otro. No, descubriendo no, tiene que ir a leer. Bueno, Sí. más concreto. Sí. Pero bueno, sobre eso puedo decir que es muy importante la comunión de gestos. Por eso. Porque si no, no queda de manifiesto que nosotros nos introducimos en algo que Dios ha preparado y que de lo cual todos participamos, sino como que queda, yo hago mi misa a mi modo, aunque esté en una comunidad. No. Yo tenía unas ovejas que ya no me quieren, que iban a misa, entonces las ovejas en el momento del acto penitencial se arrodillaban, ¿no? Las ovejas. Terminaba el acto penitencial, se levantaban. Después, en el momento de la epícresis, se arrodillaban como corresponde, pero estaban de rodillas todo el tiempo hasta la doxología y se paraban, ¿no? Las ovejas. Bueno, Juan 23 tenía un dicho que dice, que yo siempre repito, observa todo, deja pasar mucho, corrige poco, ¿no? Entonces, dejé pasar 2 años. Hasta que una de las ovejas viene y me hablaba sobre
no sé, un ministerio que cree tener, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo ahí aproveché y le dije, ¿sabe qué? Le quiero decir algo. ¿Por qué ustedes hacen esto? O sea, son dos, se arrodillan en este momento, ¿no? Entonces me responde, porque un padre que aún vive nos dijo que nosotros no tenemos que confesarnos, sino que nosotros nos arrodillamos en el momento del acto penitencial y ya están perdonados todos nuestros pecados. Entonces yo le dije, ¿y el Papa se confiesa? Le digo, señora, ¿cómo vamos? No, nosotros no nos confesamos. Y le digo, bueno, mire, le digo, la celebración eucarística es una celebración comunitaria. Hay gestos comunitarios. Es comulgar con los gestos, porque si no, yo llamo la atención con mis gestos y hago de la misa un espacio donde todo el mundo me mira a mí, o distraigo al otro que quiere comulgar con los gestos, ¿no? Entonces le dije, ¿no? Y dice, ¿y dónde está eso? En el orden general del misal romano. Digo, ahí están todas las posturas de las personas, cómo hay que estar, por qué se está de este modo, ¿no? Ah, bueno, después entonces me da o me indica dónde lo puedo encontrar. Nunca más han vuelto. Nunca más. Padre, con respecto a los silencios de la liturgia. Sí, el silencio es una respuesta. Existen previstos algunos y otros que quizás no son usuales en nuestras celebraciones porque no los aplicamos. Por ejemplo, después de cada lectura, dice la liturgia que hay que hacer silencio. Termina la primera lectura, se hace un silencio meditativo. Se canta el salmo, tiene que ser siempre cantado. Termina el canto y ya existen muchísimos recursos para prepararlo. O sea, no es como antes que uno decía, ¿quién me va a dar la melodía, la partitura? No puedo leer, ¿no? Pues ya en internet está lleno de los salmos, ¿no? Uno pone el número y ya lo encuentra. La segunda lectura, silencio y va el aleluya. Y después de la homilía hay un silencio, al igual que después de la comunión también. Son modos, ¿sí? ¿Nos podría dar ejemplos de cómo comulgar los gestos? Sí, haciendo los gestos que están estipulados, digamos. O sea, si uno hace los gestos que están determinados en la celebración, comulga con los gestos del otro. Porque todos nos paramos, todos nos sentamos. Yo me refería a este ejemplo porque estas personas, cuando se tenía que estar de pie, estaban arrodillados. Y no, hay que comulgar con los gestos comunitarios, ¿no? Comulgar es ser armonioso. Claro. Sí. Y el momento final, para el caso que la gente no puede comulgar. Sí. Algunas preguntas, digo, Sí. los momentos ya de la Eucaristía. Sí. Al caso de integrantes de la asamblea. Sí. Nos dan información de comulgar. Sí. Participa. Comulgar eucarísticamente, porque, bueno, pero ha existido una comunión real con la palabra. O sea, al haber escuchado, ustedes recuerden los principios de los padres de la Iglesia, ¿no? Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es madre de Jesús, ¿no? Porque concibe a Jesús en su corazón por la fe, así como María lo concibió antes del vientre, lo concibió por la fe en su corazón. O sea, lo concibe, ¿no? Es decir, lo da a luz, está dentro, ¿no? Entonces, lo que la liturgia prevé, si comulgo o no, es que uno esté de pie hasta el momento que terminó de comulgar la última persona. Sería un modo de comulgar en los gestos. No cuando se termina de reservar el Santísimo, que es lo que mucha gente hace, que mira así, ¿no? Hasta que se va el Santísimo y lo guardan, ¿no? Pero acá también hay Santísimo, se ha quedado acá en el altar. ¿Este es menos que el otro? No, este es más en todo caso, porque es el altar, el centro de la celebración. Pero bueno, hay muchas personas que yo en mi comunidad lamentablemente es una costumbre, porque el padre anterior, que en paz descanse, él reservaba y él miraba así hasta que lo llevaba. Entonces la gente que le quedó grabado a fuego, y aunque se lo diga de
1000 formas y maneras lo sigue haciendo. No porque sea mala voluntad, sino porque uno le dice, les explica esto que yo le estoy diciendo. El reservar no es un rito, no es un rito dentro de la misa porque no debería quedar. Entonces es una excepción. Sí, perdón. Sí, es lo que yo entendí una vez del padre, no creo que fue, que uno se puede sentar porque ya Cristo está dentro de uno. Sí. Lo ideal es sentarse cuando ya terminó la comunión. Terminó el último, comulgar, nos sentamos. Algunos hacen acción de gracias, es decir, se arrodillan, ¿sí? Bueno, también está previsto porque la comunión se puede recibir de rodillas también, ¿no? Pero si ustedes quieren establecer un momento en el cual uno ya se puede sentar, es cuando termina de comulgar la última persona. ¿Y de cantar? También, porque el canto debe acompañar el momento. El primer canto siempre debe ser eucarístico, porque hace referencia a lo que está sucediendo. El siguiente canto puede ser de acción de gracias, o puede ser meditativo, o puede ser el silencio. Sí. También en los gestos, persignarse cuando comienza la misa y cuando termina nada más. Hay personas que, por eso yo pregunto si cuál es el... Bueno, sí, porque hay algunos ejemplos, qué sé yo, algún X hermano mío empieza diciendo la homilía en el nombre del Padre, o termina diciendo Ave María Purísima. No va, digamos, eso, ¿no? O sea, empezamos y terminamos. Pero sí, hay de todo. En gesto, sí. Con el tema de los silencios y el canto que usted dijo, después de la Eucaristía se hace el silencio. Sí. Y si ven durante la comunión se acompaña con un canto. Sí. Cuando finaliza, ¿es válido hacer un canto de meditación? Sí, también. Preferentemente debe ser de acción de gracias, ¿no? El segundo canto de comunión. Y si no, se hace silencio. Pero las dos cosas están previstas. Yo creo que lo importante depende también de la asamblea. Ustedes que tienen más formación, no les hace mal hacer silencio. Es decir, poder dejar un momento de silencio. En algunos momentos hacerlo incluso después de la primera lectura o después dialogándolo con el Padre, ¿no? Porque no es costumbre eso. Se puede hacer en algunas asambleas específicas. Me refiero a que ustedes que tienen costumbres de algunas celebraciones pueden proponerlo, ¿no? Poder hacer más silencios. Eso ayuda un poquito a dejar que alguna palabra de la primera lectura o del salmo pueda calar un poquito más hondo en el corazón, ¿no? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero el silencio hay que favorecerlo. El Padre Raúl lo planteó en la última misa, esto de terminar la comunión y poder hacer silencio para Sí. que nos sentamos, que nos unimos con... Sí, eso también es importante. Es un modo de respuesta. El silencio no es mutismo. En la liturgia el silencio es una respuesta. Como todas también las aclamaciones, palabra de Dios tiene que ser cantado, palabra del Señor también, ¿no? Porque son aclamaciones. Por Cristo, con Él y en Él, el amén, ¿no? Todo eso es bueno ir incorporando el canto, ¿no? ¿Y el Cristo con él y en él es el sacerdote o de la asamblea? Sí, el sacerdote. Únicamente. El amén es el de la asamblea. Padre, Sí. y cuando uno reza el Padre Nuestro, la posición de las manos es levantarla, estar así, o dársela. Gran controversia. La posición que marca la liturgia es manos juntas para los que participan en la asamblea, los laicos. El sacerdote con las manos extendidas como Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque el sacerdote en ese momento es el que obra en la persona de Cristo, entonces él se configura con Cristo gestualmente y por eso extiende las manos. Pero en cambio la asamblea está con las manos juntas. No hay previsión de manos así, agarrándose las manos, tampoco, no figura, digamos, eso. Y lo otro es que lo que pienso que lo que pasa es que se ha hecho esa distinción, por ejemplo, el bendicional, si ustedes ven la nueva edición del bendicional, que hay bendiciones que hacen los laicos,
la posición que diferencia al laico del sacerdote es la posición de las manos. El sacerdote hace todas las oraciones con las manos extendidas, el laico las hace con las manos juntas, ¿sí? Eso está estipulado en el nuevo bendicional, donde hay varias bendiciones que pueden hacer ustedes. Padre, ¿y tomarse la mano del Padre Nuestro? Tampoco, sí. Padre, ¿cuándo nos va a dar una clase de introducción a Misa Romano? No, ya. Si yo les diría todos los condicionamientos que me han puesto para esta charla, no he podido extenderme más. No tengo miedo. Nunca en mis 12 años de sacerdocio, nunca me han dicho tantas cosas que tengo que tener en cuenta. Jamás. Esta es la primera vez, por eso yo vine bien estructurado, ensayé un montón de veces para no salirme de la... Pero es porque el director me ha dicho, tiene que ser así, y dejarme hablar. Tiene que ser así. Y no puede ser y esto. Bueno, está bien. Venía con... Miren, 3 papeles nomás, no puedo traer más porque me ha dicho que tiene que ser corto. Así que bueno, yo... Perdón, tengo servicio sacerdotal, me voy. Pero fue muy bueno, padre. Le vamos a decir gracias en griego, Eucaristos. Gracias. Hacemos la acción de gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Padre. Muchas gracias. Que no quiere venir, padre.